ha notado que Corea del Norte no tiene esa actitud hostil como usualmente lo vemos, ¿no? Que reacciona de manera desmedida, se podría decir, cuando algo no sale dentro de sus planes. En este sentido, Estados Unidos otra vez está tomando en cuenta esta actitud por parte del gobierno del régimen norcoreano, y yo creo que el doctor lo va a hablar con mayor profundidad, entonces le doy la palabra. Así es. Buenas tardes. Una vez más agradecer a la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado de la República Asia-Pacífico y al Colegio de México por la invitación para hablar de este tema que no tengo que decir más, resulta de una enorme y apasionante actualidad. Yo voy a hablar sobre todo de un tema que se trata mucho en los reportes periodísticos, pero se trata muchas veces de manera sensacionalista, como es el tema de la nuclearización y posible desnuclearización de la península coreana y de las relaciones entre Corea del Norte y los Estados Unidos a raíz precisamente del programa nuclear de Corea del Norte. Espero entonces ofrecerles un enfoque que sea más allá de lo noticioso y que permita colocar este problema en una perspectiva, por un lado, más de largo plazo, recurriendo a la historia de cómo han evolucionado estas relaciones, y también en una perspectiva un poco más balanceada, más allá, digamos, de las pasiones políticas que genera este debate. Entonces, comencemos la exposición. Esta es la explicación más convencional del comportamiento de Corea del Norte, sobre todo de Corea del Norte, es la locura, ¿no? Normalmente, cuando hay alguna crisis relacionada con algún ensayo nuclear de Corea del Norte o el lanzamiento de algunos misiles de Corea del Norte sobre el mar de Japón, que es algo más o menos rutinario, por ejemplo, cada 4 de julio hay un lanzamiento de misiles un poco para conmemorar la independencia de los Estados Unidos, me llama alguien de los medios, me solicita una entrevista y la primera pregunta es: doctor, ¿qué opina usted de este loco? ¿No? Kim Jong-il, padre, ¿no? Era el loco uno, ¿sí? Después, él fallece en 2012. Bueno, esta es una narrativa, ¿no?, en la cultura popular estadounidense de cómo se ve se veía a Kim Jong-il, es la película de Capitán América. Y luego pareciera que la locura es hereditaria, y la misma pregunta que me hacían hace 8 años sobre Kim Jong-il, se me ha formulado de manera recurrente, insisto, salvo algunas excepciones, sobre Kim Jong-un. Y ahora, desde la llegada al poder de Donald Trump, que ahí no salió muy bien peinado, que digamos, también se suma y me dicen: doctor, ¿qué opina usted de este par de personajes? Y lo que yo siempre contesto es que la locura no es una explicación para este conflicto, ¿sí? Y creo que para ningún fenómeno social. Incluso el nazismo o el fascismo en Italia tienen explicaciones que pueden ser psicológicas, pero aparte de hablar del loco, creo que habría que entender las causas sociales que le dan sustento a esta locura, si es que esto es una locura. Entonces, a mí no me gusta la categoría de la locura para entender lo que está sucediendo en la península coreana. Yo creo que es necesario un análisis mucho más complejo, porque además cuando uno habla de locura está etiquetando de alguna forma el comportamiento de alguien, ¿no? Es prácticamente descalificarlo de entrada. Entonces, yo me propongo ofrecer a ustedes una explicación alternativa a esta locura que subrayan tanto los medios de comunicación e incluso algunos académicos poco informados. Antes que digamos que la dirigencia de Corea del Norte esté loca o sea loca,
creo que hay una racionalidad que es diferente, que contribuye a explicar de una manera más política en términos de comportamiento por qué Corea del Norte tiene armas nucleares. Quiero aclarar que yo no soy partidario del régimen, pero sí soy un analista político y me gusta tratar de entender qué hay detrás de la toma de decisiones de determinados países. ¿Por qué Corea del Norte, que es un país muy pequeño, muy débil, es un país de 23 millones de habitantes, del tamaño de Durango, con un Producto Interno Bruto, ya lo hemos dicho en este espacio, del tamaño de la delegación Iztapalapa aproximadamente, ¿por qué este país tan pequeño habría de tener armas nucleares? Y tengo ahí 3 respuestas. La primera respuesta por la cual Corea del Norte tiene armas nucleares tiene que ver con la razón por la cual el resto de todos los países que poseen armas nucleares han decidido adquirirlos. Y esta razón se llama disuasión. Es decir, yo tengo armas nucleares para que los demás no se metan conmigo. ¿Sí? Es una paradoja, pero la racionalidad última de las armas nucleares, con excepción de lo que sucedió en Hiroshima y Nagasaki en agosto de 1945, la racionalidad de las armas nucleares es no usarlas. Sirven para intimidar, sirven para evitar que el otro nos ataque. ¿Sí? Entonces, creo que esto se explica más bien por un sentimiento de inseguridad de Corea del Norte. Cuando termina la Guerra Fría, cuando cae el muro de Berlín, cuando se colapsa la Unión Soviética, la dirigencia de Corea del Norte tiene una enorme sensación de que los próximos que van a desaparecer como régimen son ellos. Se había extinguido el socialismo real en Europa del Este, la propia Unión Soviética, que era cabeza de un importante bloque de dimensiones mundiales, desaparece y entonces hay una gran inseguridad, ¿no? Y de hecho algunos analistas estadounidenses consideraban que era cuestión de tiempo la caída de regímenes como Corea del Norte e incidentalmente de Cuba, que vivían en gran medida de la asistencia soviética. Sin embargo, esto no sucedió y más bien lo que hizo fue incrementar la sensación de que era necesario proceder a la creación de armas nucleares si el país no quería desaparecer. Entonces, esto no es un comportamiento de locura, sino es un comportamiento profundamente racional. ¿Sí? Que haya una, retórica de agresión, que a veces sube mucho de tono, etcétera. Eso, por supuesto, que es cierto y es lo que más venden los titulares de las noticias, pero la racionalidad es esta. ¿Sí? La Unión Soviética, Rusia, lo vamos a ver más adelante, posee más de 7,000 armas nucleares. Estados Unidos alrededor de 7,000 también. Francia, la Gran Bretaña o el Reino Unido, China, todos tienen armas nucleares y sin embargo nadie argumenta que estén locos. Parecería que hay un doble estándar. Corea del Norte se calcula que tienen 12 armas nucleares en reserva. Entonces, Pakistán, la India, al principio cuando Pakistán realizó su prueba nuclear en 1999, sí hubo reacciones parecidas. Dicen, pues este estado paria, ¿no? Así se les llamaba, ¿por qué quiere tener armas nucleares? Ahora ya nadie habla de eso. Ya se da como un hecho natural que todos estos estados y otros más posean armas nucleares. Bueno, la segunda cuestión por la cual Corea del Norte posee armas nucleares es una cuestión de prestigio y una táctica de negociación internacional. Es decir, el sueño dorado de la élite que gobierna Norcorea, presidida por la familia Kim, seguramente es esta foto que podría tener lugar en la cumbre de Singapur, en donde están el líder de la máxima potencia en el mundo saludando al presidente de Corea del Norte. Eso, por supuesto, que eleva, el estatus internacional, en este caso de Corea del Norte, y lo pone al nivel, aunque sea simbólicamente, de las grandes potencias. Si no fuera por las armas nucleares de Corea del Norte, en este momento podríamos estar hablando de 15 temas más,
pero no de Corea del Norte. Y precisamente estamos hablando de este tema porque Corea del Norte tiene armas nucleares. Y finalmente, también esta política de armamentista en Corea del Norte obedece al balance de poder interno en ese país. Por supuesto, si uno analiza el discurso político del gobierno de Corea del Norte, siempre se basa en la idea de la unanimidad. Hay una palabra en coreano para denotar la unanimidad que es Yuil-Sasang, que quiere decir una sola mente y un solo corazón, ¿sí? Hasta se ve un poco romántico, pero es la idea de que en esa sociedad no hay ningún tipo de divisiones, ni de clase, ni de partidos políticos, etcétera, y que todo el mundo piensa igual. Esto en ninguna sociedad es cierto, en ningún sistema político, es decir, aunque haya un partido único en Corea del Norte, dentro de ese partido, dentro de ese sistema político, hay facciones. ¿Sí? Y las dos principales facciones que podemos identificar dentro de Corea del Norte son un grupo de reformadores que se podrían llamar tecnócratas, que buscan realizar reformas económicas al estilo de las que comenzó China a partir de 1978, tras la muerte de Mao Zedong y la purga de la Banda de los Cuatro. Y la otra ala de poder muy fuerte en Corea del Norte son los militares. No hay que olvidar que Corea del Norte dedica alrededor del 30% del Producto Interno Bruto, no del presupuesto, sino del Producto Interno Bruto, a las actividades militares. A estas actividades militares se les llama la otra economía, la economía paralela o la economía 2. No hay ningún otro país en el mundo que en términos relativos dedique tantos recursos al sector militar. Y simplemente por eso en Corea del Norte un factor de poder muy importante son los militares. Es decir, quien da la cara hacia afuera es la dinastía Kim, pero en realidad el grupo de poder más importante son los militares. Y entonces para tener, digamos, satisfecha al ala militar del régimen es muy importante que éste continúe realizando fuertes inversiones en armas, tanto nucleares como convencionales, porque al realizar estas inversiones se favorece, digamos, la hegemonía del ala militar dentro del régimen. Entonces, también cuando vemos estos juegos de guerra, hay también aquí una forma de reconocer el poder de los militares dentro del sistema político de Corea del Norte. De hecho, en 1980 se había celebrado el último Congreso del Partido de los Trabajadores Coreanos, ¿no? Y se dejaron de realizar estos congresos por mucho tiempo y en realidad lo que se fortaleció fue la Comisión Política del Ejército Popular de Corea del Norte, que es como se llama, y ahí fue donde residía el principal foco del poder. Más recientemente Kim Jong-un, un poco preocupado por tanta fuerza de los militares, ha tratado de balancear el sistema político y regresar el poder al partido. Pero entonces acá tenemos de todas formas un lobby militar que es sumamente importante y sin el cual no se pueden entender las decisiones internas e internacionales de la República Popular Democrática de Corea, como también se conoce a Corea del Norte. El tema no es nuevo, el tema del origen del programa nuclear de Corea del Norte no es para nada nuevo. Todo esto empezó en los años 50, cuando algunos físicos norcoreanos visitan la Unión Soviética y reciben algún tipo de capacitación en un programa para el uso pacífico de la energía nuclear. Y estos físicos, ya con algo de asesoría china, en los años 60 comienzan la construcción de la principal central nuclear de Corea del Norte, que se llama Yongbyon, está en la ciudad de Yongbyon. Y en términos, digamos, secretos, se le conocía como la fábrica de muebles, ¿sí? Cuando, bueno, no se fabricaban precisamente muebles. Después continúa, en Yongbyon se construye un reactor de grafito en los años 80 y también se comienza a construir otra central nuclear en la ciudad de Taichung, de dimensiones menores a las de Yongbyon. Y la característica de estas dos centrales nucleares es que producían energía nuclear a partir del plutonio.
del plutonio. Estas centrales son muy grandes, las centrales nucleares son, a base de plutonio son muy grandes y pueden ser detectadas fácilmente por satélites. Entonces era muy claro que estas centrales existían. Para 1992 ya los informes de la CIA, de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos, señalaban que Corea del Norte ya había logrado dominar el procesamiento de plutonio, ¿sí? Y aquí comienza un diferendo internacional, es decir, la comunidad internacional y en especial Estados Unidos comienzan a manifestar sus preocupaciones porque Corea del Norte está desarrollando armas nucleares. Y Corea del Norte responde, no estamos desarrollando armas nucleares, estas dos centrales nucleares a partir del uranio son porque tenemos un déficit en materia energética y son plantas que van a ser, este plutonio se va a utilizar para generar energía eléctrica que tanto necesitamos. La respuesta de los Estados Unidos y de otros países interesados es negociar. Todavía se comienzan las negociaciones entre Estados Unidos y Corea del Norte durante el gobierno de Kim Il-sung, es decir, el abuelo del actual mandatario, y comienzan estas negociaciones y entonces finalmente en 1994, ya con el presidente Bill Clinton en Estados Unidos, se llega a un acuerdo que se llama el Acuerdo Marco o el Framework Agreement, consistente en lo siguiente: Corea del Norte congelaba su programa nuclear, ¿sí?, a cambio de que Estados Unidos y otros países como Japón, Corea, Rusia, China, etcétera, le proveyeran sus necesidades energéticas por un tiempo y además le construyeran dos centrales de agua ligera para poder producir la energía eléctrica que necesitaban. No sé si me explico. Este fue el acuerdo de 1994. Hay una foto muy famosa donde la canciller Madeleine Albright de los Estados Unidos visita Pyongyang, se entrevista ya con Kim Jong-un y se dan un fuerte apretón de manos y en este momento parecía que el problema estaba resuelto. ¿Y qué fue lo que sucedió después? Bueno, sucedió lo que sucede con muchos acuerdos internacionales y en este caso ninguna de las partes cumplió sus compromisos, ¿sí? Sucede en la política internacional, sucede en los matrimonios, sucede en las empresas, sucede en muchos lados. Bueno, aquí nadie cumplió. Estados Unidos y sus aliados no construyeron la central nuclear de aguas ligeras que habían prometido y Corea del Norte lo que hizo fue permitir, ¿no es cierto?, la inspección de la Agencia Internacional de la Energía Atómica en estas dos plantas, en Yongbyon y Daecheon, que producían energía nuclear a partir del uranio, ¿sí? Sin embargo, lo que Corea del Norte fue haciendo en paralelo fue construir otras centrales nucleares en donde se producían uranio, armas nucleares a partir del uranio. Estas instalaciones son de más difícil detección. Corea del Norte es un país 80% montañosa y muchas de estas centrales nucleares se construyeron en las montañas, cavando túneles por las noches, ¿sí? Y entonces, mientras en una mano Corea del Norte decía mis instalaciones nucleares están supervisadas por la Agencia Internacional de la Energía Atómica, con la otra mano estaban construyendo este programa nuclear paralelo, ¿sí? Con la ayuda, por cierto, de H. Khan, que fue uno de los científicos que logró crear las bombas nucleares de Pakistán, ¿sí? Cada vez está más documentado que hubo una cierta cooperación o mucha cooperación entre Corea del Norte y Pakistán para dar los últimos pasos para la construcción de armas nucleares en Corea del Norte. Y digamos, en este clima de no cumplimiento de los acuerdos, se exacerba todavía más durante la administración de George Bush Jr.,
en los Estados Unidos cuando Bush declara en su discurso digamos, en su informe presidencial de 2002, que Corea del Norte forma parte de un hipotético eje del mal, en el cual también estaban incluidos Irak e Irán, ¿no? Que pues son enemigos tradicionales y libraron una guerra tremenda en años anteriores. Pero bueno, estos análisis no necesitan fundamentarse en la realidad. Para Bush, en términos de su propaganda internacional, Corea e Irán e Irak formaban parte de este eje del mal. Lo que hizo este discurso fue atenuar la sensación de inseguridad de Corea del Norte, y todavía más cuando Estados Unidos interviene en Irak, ¿sí? Uno de los sueños terribles de la élite de Corea del Norte es que le suceda lo mismo que le sucedió a Saddam Hussein por haberse desarmado, o que le suceda lo que le sucedió a Muammar Gaddafi en Libia, quien tenía un programa también de armas nucleares, lo negocia con Occidente, trata de normalizar su relación con Occidente. A los pocos años viene la primavera árabe y Gaddafi muere de una manera bastante poco ortodoxa, bastante trágica, y esto es un escenario de pesadilla para Corea del Norte. Por eso, hace unos días o semanas, cuando el consejero de Seguridad Nacional de Estados Unidos, John Bolton, declara que lo que se esperaba es un desarme de Corea del Norte al estilo de Libia, entonces los norcoreanos reaccionan pues parando de alguna forma las negociaciones, ¿no? Aunque, como vamos a ver, esto no es unilateral. Del lado de Corea también había interés en parar la reunión cumbre entre Kim Jong-un y Donald Trump. Corea del Norte entonces se retira del Tratado de No Proliferación en 2003, como ya lo mencioné, y en 2006 realiza su primera detonación con armas nucleares, ¿sí? Con las armas nucleares que había ido construyendo en el programa paralelo a partir del uranio, ¿sí? Ante esto, China, sobre todo, y los Estados Unidos reaccionan con preocupación, y convocan a las negociaciones a 6 bandas. De hecho, ya lo habían hecho incluso antes de la primera detonación del arma atómica de Corea del Norte. Pero pese a estas negociaciones, Corea del Norte realiza su primer ensayo nuclear, y entonces vienen una serie de negociaciones a 6 bandas en donde realmente no sucede nada importante. Son a 6 bandas porque participan China, las 2 Coreas, Japón, Estados Unidos y Rusia, ¿sí? Por eso se llama 6 bandas. No sucede nada realmente importante, y en este periodo Corea del Norte va ganando tiempo para comenzar a perfeccionar tanto sus misiles como sus armas nucleares. Llegamos entonces a la administración de Barack Obama, quien al principio de su gestión recibe el premio Nobel, un poco prematuro, pero todavía no había hecho nada. La política de Obama con respecto a Corea del… Bueno, Obama es mucho más consciente que sus antecesores de que Estados Unidos está perdiendo presencia en Asia, y sobre todo a partir de su segundo periodo, en 2011, inicia su política del pivote Asia, de Asian Pivot Policy, una de cuyas derivaciones económicas es el TPP, el Tratado Transpacífico. Pero con respecto a Corea del Norte, la política de Obama es lo que él llama la paciencia estratégica. Paciencia estratégica significaba, en términos de la administración Obama, que Obama no iba a hacer nada con respecto a Corea, no iba a negociar, ni lo iba a agredir, ni lo iba a atacar, en tanto que Corea no hiciera nada. Es decir, solo negociaría con Corea del Norte si Corea del Norte quería negociar con los Estados Unidos. El cálculo aquí, que muchas veces ha sido un cálculo erróneo, es que la economía de Corea del Norte estaba tan mal que en cualquier momento podría colapsar, ¿sí?
y terminar, bueno, en un hoyo negro económico que arrasara también con el régimen. Sin embargo, esto no sucedió, y no sucedió en buena medida porque China se convirtió en una especie de valedor, ¿no?, de apoyador muy importante de Corea del Norte. Prácticamente, yo diría en estos momentos, si Corea del Norte subsiste es prácticamente por el comercio y la ayuda de China, ¿sí? Aunque en el periodo 1998 a 2008, cuando viene el proceso de distensión entre las dos Coreas, Corea del Norte recibió grandes flujos de ayuda, ¿quién lo iba a decir?, de los Estados Unidos, de Corea del Sur, de Japón y de los organismos internacionales, ¿sí? Pero a partir digamos, de 2008, cuando asume en Corea del Sur otra administración, y también a causa de toda esta controversia por las explosiones nucleares de Corea del Norte, cesan o disminuyen sustantivamente los flujos de ayuda económica y de comercio exterior de estos otros países. China es la única que se mantiene ahí, y la situación se va agravando pues con las 6 pruebas nucleares que hasta el momento ha realizado Corea del Norte, la primera en 2006, la segunda en 2009, la segunda en 2013, casi a intervalos de 3 años, y ya en 2016 2 pruebas nucleares, un poco para ir mostrándole el músculo a la nueva administración de Estados Unidos, y otra más en 2017, ¿sí? La característica de todas estas pruebas nucleares es que la potencia de las armas que ha probado Corea del Norte cada vez es mayor, ¿sí? En la primera prueba nuclear en 2006 había una fuerte especulación en el sentido de que lo que Corea del Norte había hecho era juntar varias armas convencionales en un solo sitio y estallarlas para que diera la impresión de que era una pequeña arma nuclear. Pero conforme fue pasando el tiempo se vio que esto no era así y que efectivamente Corea del Norte ya poseía la capacidad de desarrollar sus propias armas nucleares. Y esto fue muy claro en 2013, en enero de 2013, si no mal recuerdo, cuando viene una nueva detonación de un arma que ya se registra en los sismógrafos, ya no solo como un arma nuclear, sino no solo como un arma atómica, sino como un arma nuclear. La diferencia entre un arma atómica y un arma nuclear es que el arma nuclear es exponencialmente mucho más explosiva que un arma atómica, ¿sí? Y luego también, ya desde hace varias décadas, Corea del Norte ha tenido un importante desarrollo de los misiles, ¿sí? Una cosa es tener un arma y otra cosa es tener un misil, ¿verdad? El misil es el que logra colocar un arma en territorio enemigo. Entonces, la duda que había hasta hace poco tiempo era hasta qué punto los misiles que poseía Corea del Norte podían soportar un arma nuclear. Todavía está en duda eso, aunque cada vez menos, pero lo que no está en duda es que Corea del Norte, y lo vamos a ver más adelante, sí posee también la capacidad para desarrollar misiles que tienen un alcance cada vez mayor. Como consecuencia de estas pruebas nucleares de Corea del Norte, ha venido una serie de sanciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que al principio no eran muy bien vistas tanto por China como por Rusia, pero que conforme pasa el tiempo también han recibido el apoyo de estos dos países, aunque en el caso de China un apoyo no tan determinante, pues porque un apoyo determinante colapsaría la economía de Corea del Norte, colapsaría el país y le metería en problemas a los chinos, ¿sí? En fin, entonces yo creo que con toda la simpatía que me inspira Obama y que seguramente les inspira a ustedes, sobre todo al ver lo que le siguió, la paciencia estratégica se convirtió en una suerte de negligencia. Es decir, Obama no logra negociar con Corea del Norte, tampoco logra parar el programa nuclear, y lo que sucede durante la administración Obama es que Corea del Norte nuevamente gana tiempo, ¿sí? Y la expectativa de los estrategas de la política exterior estadounidense, que era que Corea del Norte se iba a colapsar económicamente, finalmente no sucedió.
Quizás sea repetitivo, pero creo que vale la pena hacer un breve inventario, ¿no? Basado no necesariamente en noticias periodísticas, sino en estudios de institutos de seguridad más serios, como el CIPRI o como el Instituto de Estudios de Seguridad de Londres, sobre el verdadero poderío nuclear y misilístico de Corea del Norte. Bueno, lo que tenemos claro es que Corea del Norte posee armas atómicas, también al parecer posee armas nucleares que ya dije son mucho más destructivas, es la bomba de hidrógeno que las armas atómicas. Posee misiles de corto y mediano alcance, llamados Scud y Nodong respectivamente, y ha sido muy activa en el desarrollo de misiles de largo alcance como el Taepodong 1 y el Taepodong 2, que tiene también mucho que ver con el desarrollo de satélites. Es decir, un país que logra lanzar al espacio exterior un satélite es muy posible que tenga la capacidad de lanzar un misil intercontinental, ¿sí? Que logre golpear alguna parte, en este caso, del territorio de los Estados Unidos. Y también hay cada vez más evidencias de que Corea del Norte posee la capacidad de lanzar armas nucleares desde submarinos, ¿sí? Los SLBM. La siguiente, por favor. Ese es el alcance de los misiles de Corea del Norte, ¿no? Los Scud y los Nodong pueden alcanzar fácilmente Corea del Sur, 1.200 kilómetros, pueden alcanzar Corea del Sur, pueden alcanzar Japón, y en ese mapa vemos que cada vez los misiles, por ejemplo el Taepodong, sí ya puede alcanzar Alaska, ¿sí? Y las islas de Guam, que prácticamente ahí no se notan, pero que son bajo la jurisdicción, están bajo la jurisdicción de los Estados Unidos o las Islas Marshall. Y cada vez hay más sospechas de que ya podrían alcanzar el territorio continental de los Estados Unidos, aunque evidentemente esto todavía no está demostrado, ¿sí? Esa es el alcance de los misiles de Corea del Norte, y esto es lo que les comentaba hace un momento, la estimación de cuántas armas nucleares tiene cada país. Ahí lo que podemos ver, si es que se ve, ¿verdad? Si es que no está muy pequeña la lámina, es que realmente hay una gran asimetría entre las armas nucleares que posee Estados Unidos con las que posee Corea del Norte, lo cual hace impensable una guerra, o hace impensable una guerra en donde Corea del Norte pueda lanzar el primer golpe. Esto que le quite el sueño a muchos medios es casi imposible que alcance, porque lanzar el primer golpe para Corea del Norte significaría que están asegurando su desaparición del planeta, ¿sí? No habría más Corea del Norte. Estados Unidos no necesitaría utilizar sus 7,000 armas nucleares para desaparecer a Corea del Norte, necesitaría utilizar unas cuantas de su arsenal. Entonces, a mí cuando me preguntan si va a atacar, yo digo no va a atacar, sobre todo si la racionalidad que ya vimos es la permanencia de la dinastía Kim. Se quieren quedar ahí, quieren que se queden los hijos, los nietos, no tienen ningún incentivo para atacar. Estados Unidos, y creo que esto lo podemos desarrollar más adelante, tampoco puede atacar tan fácilmente a Corea del Norte de manera preventiva, porque si bien Corea del Norte tiene entre 10 y 12 armas nucleares estimadas, sí tiene los medios para lanzarlas a sus vecinos. Quizá no a California, quizá no a Nueva York, quizá no a Chicago, pero su poder de disuasión está en la posibilidad que tienen de colocar algún arma nuclear en Osaka o en Tokio o en Seúl, que está a 80 kilómetros de Pyongyang, como de aquí a Pachuca, ¿no? Sin tráfico. Y a pesar de que los Estados Unidos tengan instaladas baterías antinucleares, ¿no? Los misiles Patriot en Japón y el sistema THAAD en Corea del Sur, no hay una garantía 100% de que se puede evitar que un arma nuclear norcoreana caiga en suelo japonés o surcoreano. Y esto ya es en sí mismo una catástrofe, ¿sí? O sea, estas dos variables hacen imposible o prácticamente imposible una guerra,
Siempre digo yo, a menos que alguien calcule mal, como en las peleas de la secundaria, ¿no? Normalmente son empujones, ¿no?, entre los chicos, hasta que alguno da el primer golpe. Y entonces ahí sí se comienza la pelea. Pero creo que ambos actores son suficientemente racionales como para pensar que esto no sucederá fácilmente, ¿no? El presidente de los Estados Unidos también tiene controles, o sea, no es que pueda apretar el botón a la hora que quiera, necesita hacer consultas con los militares. Entonces, yo veo esto como una posibilidad muy baja, ¿sí? Muy baja. Claro, para los catastrofistas siempre es bueno decir va a haber una gran guerra, pero y citar la Biblia y decir que se va a armar el Armagedón y demás, pero en términos de racionalidad, de comportamiento, de teoría de juegos incluso, no es fácil que alguien pueda perder la cabeza tan fácilmente, ya sea Estados Unidos o sea Corea del Norte. Este es entonces el contexto en el cual ocurre una guerra de declaraciones entre los mandatarios de Estados Unidos y de Corea del Norte en el año 2017. ¿Sí? Donald Trump asume la presidencia en enero de 2017 y entre otros de los enemigos que escoge está Corea del Norte. Entonces, si nosotros revisamos la prensa de todo 2017, nos vamos a encontrar con una serie de declaraciones de un tono cada vez más agresivo de ambas partes, ¿no? Algunas de plano ridículas, ¿no? Viejo decadente, le dijo Kim a Trump, luego Trump le dijo Rocket Man, dijo yo tengo el botón más grande que el tuyo. Y una serie de insensatez que no voy a repetir aquí porque ustedes ya las vieron seguramente en la prensa, ya se rieron, ya dijeron, bueno, estos señores están muy intensos. También en Corea, en el año 2017, Corea del Norte redobla sus ensayos de misiles. ¿Sí? Como les comenté anteriormente, hay ciertos ciclos en el envío en los ensayos de misiles norcoreanos. ¿Sí? También hay ciertos ciclos, por ejemplo, en las maniobras militares que Estados Unidos realiza de manera conjunta con Corea del Sur para amedrentar a Corea del Norte. Van cambiando de nombre las maniobras, pero prácticamente son anuales. Y los lanzamientos de Corea del Norte son por lo menos anuales, pero en 2017 comienzan más lanzamientos, ¿verdad? Y de misiles de cada vez mayor intensidad, ¿sí? Lo cual preocupa profundamente a los Estados Unidos y también a sectores importantes de la comunidad internacional. Entonces, todo este clima escala a lo largo del año 2017, al grado de que muchos analistas poco informados veían como posible una guerra nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte, y yo pues siempre echándole agua fría al asunto, diciendo pues no va a pasar nada por las razones que ya mencioné anteriormente. Y a principios de este año, en esta guerra de declaraciones, hay un cambio súbito, ¿sí? Que ocurre vía la asistencia de la hermana de Kim Yo-jong, una mujer joven de 30 años, muy elegante, muy distinguida, a la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de Invierno de Pyeongchang en febrero de 2018. Y a partir de entonces, todo este clima de enfrentamiento cambia de manera aparentemente inexplicable, ¿verdad? Y se convierte, a partir de febrero de este año hemos entrado, las noticias son de cumbres intercoreanas, de una posible cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte, los antiguos rivales, ¿sí? Como resultado de este cambio en las posturas tanto de Estados Unidos como de Corea del Norte, se realiza una tercera cumbre intercoreana en abril de 2018 y se expide la declaración de Panmunjom.
Y recién, el 26 de mayo, otra cumbre entre Kim y el presidente surcoreano, Moon Jae-in, de carácter semisecreto. Son la tercera y cuarta cumbres nucleares, intercoreanas, porque las cumbres previas habían sido en 2000 entre Kim Dae-jung y Kim Jong-il, cosa que le valió el Premio Nobel de la Paz al presidente de Corea del Sur, y en 2007 entre Roh Moo-hyun y el propio Kim Jong-il, antes ambas celebradas en la ciudad de Pyongyang. La siguiente, por favor. Bien, nuevamente, ¿verdad?, en los medios este cambio de actitud se explica como que algo le picó a Kim Jong-un, que de repente se puso muy amigo de Corea del Sur. La razón no es esta, no es que sea bipolar, ¿sí?, y que un día esté muy agresivo y otro día muy amigo, sino las razones son las que están ahí. La primera, que la economía de Corea del Norte, si podemos poner la siguiente, la economía de Corea del Norte está en una situación muy deficiente, ¿sí? Se colapsó, como se puede ver en esa gráfica, después de la caída del socialismo, ¿sí? Llegó a haber una hambruna que cobró la vida de entre 650,000 y 2 millones de personas, dependiendo los cálculos, ¿verdad? Y ha tardado mucho en recuperarse. Los años de crecimiento positivo coinciden con esta etapa en donde los otros países cooperaban económicamente con Corea, con la expectativa de que se desnuclearizara o que no siguiera adelante su programa de armas nucleares, y luego viene una nueva caída que deriva, que sobre todo a partir de 2008, en donde estos países retiran básicamente su asistencia económica, empezando por Corea del Sur, y solo Corea del Norte, insisto, se mantiene por el apoyo de China. Y es esta parte de la gráfica en donde la economía está creciendo a tasas del 1%. Y si bien se han realizado reformas económicas, un poquito a la China, pero de mucho menor intensidad, la economía no levanta. Entonces, el temor es de los propios norcoreanos que si no hay un acercamiento con el resto de los países vecinos para poder extraer recursos, la economía del país puede colapsar. Entonces, hay una razón que es por cuestiones económicas, que a su vez se ven, si quieren retrocedemos, ¿sí?, exacerbadas por las sanciones de las Naciones Unidas. Sí, que como mencioné anteriormente, no eran cumplidas necesariamente por China, sí por los demás países, pero ahora China también ha apretado un poco más las tuercas a Corea del Norte. Contra lo que muchos analistas y muchos periodistas creen, a China no le conviene que Corea del Norte tenga armas nucleares, porque se alteraría la situación geopolítica del noreste de Asia. Se alteraría porque Japón podría decidir tener sus propias armas nucleares, y eso es algo que no le conviene a China. Y eventualmente Corea del Sur también podría decidir retomar el programa nuclear que interrumpió a fines de los 70 y tener sus propias armas nucleares. Entonces podría haber una especie de carrera armamentista nuclear en el noreste asiático. Por eso hay también presiones de China para que Corea del Norte no siga con su programa de armas nucleares. ¿Por qué sigue Corea del Norte? Porque sabe que tiene un gran poder, una gran capacidad de negociación, no solo frente a los Estados Unidos, sino a la propia China, que a pesar de su disgusto tiene que sostener al régimen de Corea del Norte. No le conviene que se colapse, porque si Corea del Norte se colapsa, habría una unificación coreana bajo la égida de Corea del Sur, y en Corea del Sur hay 28,000 soldados estadounidenses estacionados de manera permanente. ¿Sí? Le crearía un disturbio o un malestar geopolítico en un costado muy importante a China. ¿Sí? Muy bien, seguimos a ritmo de cumbia con esta presentación. Otro factor que explica el cambio de actitud de Corea del Norte y también de los Estados Unidos tiene que ver con el cambio de gobierno en Corea del Sur. Llega el presidente Moon Jae-in
el año pasado al poder, en mayo, después de una crisis política que terminó con la renuncia de la presidenta Park Geun-hye. Llega después de las elecciones Moon Jae-in, quien tiene un programa político y económico muy similar al que tenían Kim Dae-jung y Roh Moo-hyun entre 1998 y 2008, cuando está la política del sol brillante. Y esto abre una ventana de oportunidad para volver a negociar con Corea del Sur y para que Corea del Norte pueda actuar dividiendo otra vez a Corea del Sur de su principal aliado geopolítico, que son los Estados Unidos. ¿Sí? Contribuye también, del otro lado, que la administración Trump tiene algún deseo de tener algún logro de política exterior, ¿no? Ya que se ha peleado con todo el mundo, por lo menos tener alguna medalla, ¿no? en su uniforme por algún logro de política exterior. Pero yo diría que todas estas razones del cambio de actitud son secundarias a esta última que estoy proponiendo en esta lámina, que es: Corea del Norte comienza a negociar cuando sabe que tiene las capacidades plenas para construir armas nucleares y para desarrollar misiles que puedan afectar sensiblemente a Estados Unidos. Y entonces, en ese momento, lo que va a negociar va a costar, cualquiera que sea la concesión que dé Estados Unidos o Japón o Corea del Sur, va a ser mucho más cara de lo que era hace 10 años. Y esto lo saben perfectamente los norcoreanos, y yo creo que ellos tienen manejado muy bien el timing de cuando dan este giro, este cambio de actitud y de lo que iba a venir después. ¿Sí? No es que tengan el control de todas las variables, pero esta variable yo creo que es muy importante, quizá aún más importante que la necesidad de negociar por el riesgo de colapso económico. ¿Sí? ¿Me explico? Bueno, ¿qué podemos esperar en la era Trump? O sea, ahí dice una guerra preventiva, pero es no sé si es un acto inconsciente, ¿no? De que uno piensa en Trump y dice, es guarro, ¿no? La guerra preventiva es un escenario muy difícil, por lo que ya expliqué hace un momento, ¿no? Por la capacidad que puede tener Corea del Norte de responder, así sea de manera modesta, a un ataque de los Estados Unidos. ¿Puede suceder? Sí puede suceder. Es un escenario que puede tener una posibilidad, digamos, vamos a darle un 2%. ¿Sí? Por lo cual hay que dormir bien. ¿Sí? Tenemos razones para dormir mal por otros temas, pero no por este. ¿Sí? Y en todo caso, pues existe el ribotril. Luego, acá está el que se baraja ahora mucho en los medios, que Corea del Norte se va a desnuclearizar y que podría abrirse el paso muy rápido hacia una unificación coreana. Este escenario es posible, pero es muy poco probable. Yo le daría, no sé, un 28% de aquí a 10 años. ¿Sí? Por lo siguiente, cuando Estados Unidos habla de desnuclearizar la península coreana, está hablando de que Corea del Norte termine por completo con su arsenal de armas nucleares. Cuando Corea del Norte habla de desnuclearizar la península coreana, está pensando en que Estados Unidos debe sacar a sus tropas de Corea del Sur y debe comprometerse a no, digamos, ejercer ninguna acción que represente la posibilidad de una amenaza de invasión a Corea del Norte. Están hablando de dos cosas diferentes. ¿Sí? Entonces, cuando están hablando de dos cosas diferentes, a Corea del Norte no se le hace nada difícil decir, sí, nosotros vamos a desnuclearizarnos. Pero una cosa es ofrecerlo y otra cosa muy diferente es hacerlo. Y como antecedente tenemos lo que sucedió después del Acuerdo Marco de 1994, en donde parecía que Corea del Norte se desnuclearizaba cuando en realidad se estaba armando. ¿Sí? Yo pienso, y perdónenme si soy pesimista, aunque yo me defino como hiperrealista, yo pienso que Corea del Norte en ningún escenario va a renunciar a su programa de armas nucleares.
lo más que podría comprometerse a hacer es a congelarlo con ciertos niveles de verificación, ¿sí? Yo creo que aquí Trump y sus asesores, pero sobre todo Trump, están siendo un poco inocentes, porque si finalmente se logra realizar la cumbre entre Kim Jong-un y Donald Trump, va a ser una cumbre que no va a tener ningún logro atrás de sí, sino simplemente la promesa de una eventual desnuclearización de Corea del Norte, que puede tomar años si es que llega a ocurrir, ¿sí? Me han preguntado mucho sobre si las dos recientes cumbres intercoreanas son pasos hacia la unificación coreana, y mi respuesta es definitivamente no. Son pasos hacia la distensión, pero el principal obstáculo para la reunificación coreana, bueno, es que los Kim no quieren, por supuesto. Es muy difícil que invadan a Corea del Sur, como lo hicieron en 1950, para tratar de realizar una reunificación por la fuerza. Pero también es muy complicado que Corea del Sur pudiera sufragar los gastos inherentes a una reunificación, por razones que ya he expuesto en este foro y en muchos otros, que son económicas. Mientras la diferencia en el Producto Interno Bruto per cápita entre las dos Alemanias en 1990 era de 1 a 3, la diferencia en el Producto Interno Bruto per cápita entre Corea del Sur y Corea del Norte actualmente es de 1 a 20. ¿Sí? Corea del Norte tiene un per cápita de $1,500, parecido al de Guinea en África. Corea del Sur tiene $30,000 aproximadamente, superior al de España y Portugal. Entonces, si ha sido muy difícil, digamos, equilibrar a las economías de las dos Alemanias con esta diferencia de 1 a 3, es prácticamente imposible reequilibrar a las dos Coreas con una diferencia abismal en términos de Producto Interno Bruto. Mientras Corea del Norte tiene un Producto Interno Bruto total de $40,000 millones, Corea del Sur tiene alrededor de $1.4 billones. Es la economía número 13, 14 o 15 en el mundo, dependiendo del año, superior a la economía de Rusia, que tiene 11 usos horarios, superior a la economía de México, que es 20 veces más grande, entonces territorialmente, que Corea del Sur. De esta forma, los costos inherentes a la reunificación coreana serían prácticamente imposibles de pagar para Corea del Sur y prácticamente imposibles de pagar también para China, para Estados Unidos, para la comunidad internacional. De tal forma que, por paradójico que parezca, esta unificación no le conviene a nadie, por lo menos en el corto plazo, ¿sí? La idea de Corea del Sur y sus empresarios era, en la política del sol brillante, ir generando las condiciones económicas en Corea del Norte para, digamos, una mejoría económica que permitiera en algún momento reunificar a la economía de ambas Coreas sobre una mejor base, ¿sí? Pero realmente creo que no veremos una unificación coreana vía la negociación en el futuro inmediato. Entonces, este escenario yo le doy 28%. No es totalmente descartable, pero es el escenario menor. Entonces, pues ustedes dirán, ¿cuál es el escenario? Que nos quedan 70%. Bueno, es el escenario 3. Es decir, que Corea del Norte al final va a ser reconocida como una potencia nuclear, como fue India, como fue Pakistán, ¿verdad? Se va a naturalizar su postura ante la comunidad internacional. La dinastía Kim se va a salir con la suya, ¿sí? Porque va a ser reconocida como potencia nuclear, pero al mismo tiempo va a recibir numerosos recursos que le van a permitir, ¿verdad?, sobrevivir al régimen sin hacer reformas económicas de fondo, que es lo que le quita el sueño. Yo pienso que lo que vamos a ver en los próximos meses y en las próximas semanas va a ser precisamente este estira y afloja, ¿no? Pero si finalmente se realiza la cumbre entre Trump y Kim Jong-un, va a ser el inicio de esto. Es decir, va a ser un proceso de negociación tortuoso, donde Corea del Norte va a tener muchos ases bajo la manga, ¿no?
va a lograr extraer recursos de Estados Unidos y de otros países preocupados por la situación de seguridad en el noreste asiático, va a conseguir recursos para que sobreviva el régimen. Se calcula que Corea del Norte necesita entre 1.500 y 2.000 millones de dólares de superávit anual para sobrevivir, ¿verdad? Y eso los puede obtener fácilmente si normaliza su situación en el Banco Asiático de Desarrollo, si se incorpora al Banco Mundial, si Corea del Sur invierte, si Japón invierte, si se terminan las sanciones de Naciones Unidas, si China invierte de manera mucho más determinante dentro de Corea del Norte, si se reabren algunas de las zonas económicas exclusivas, especiales, que se cerraron por cuestiones geopolíticas, Corea del Norte fácilmente podría obtener estos recursos y comprar la supervivencia del régimen y de la familia dinástica Kim por muchos años más. La última es para decirles que muchas gracias, que ahí están mis datos de contacto y que por supuesto si tienen preguntas es el momento de hacerlas ahora o callar para siempre. Bueno, pues como usted pudo observar, de esta manera se llevó a cabo este seminario permanente sobre Corea, en el cual participó el doctor José Luis León Manríquez, quien habló sobre la desnuclearización en la península coreana, expectativas y por supuesto también realidades. Ante esto le comento que el doctor explicó el programa nuclear de Corea del Norte y su racionalidad, el cual se desglosa en disuasión nuclear, prestigio y negociación internacional y por supuesto del balance de poder interno en Corea del Norte. Dentro de la evaluación del poderío nuclear y misilístico de Corea del Norte, el ponente aseveró que este país cuenta con armas atómicas de 10 a 12 armas nucleares y también cuenta con misiles de corto, mediano y largo alcance. Afirmó que es casi imposible una guerra entre Estados Unidos y Corea del Norte, ya que si estos países se declaran en guerra, Estados Unidos podría llevar a cabo también ataques de precisión contra los arsenales nucleares y de misiles que tiene actualmente Corea del Norte y así, por supuesto, impedir que este país contraatacara y evitar una guerra de gran escala. Dentro de los escenarios que también puntualizó el doctor en la era Trump, el experto señaló que puede presentarse cualquiera de estos panoramas. Una guerra preventiva, se puede llevar a cabo una desnuclearización de Corea del Norte y puede surgir una eventual unificación coreana. Y finalmente, puede haber un reconocimiento de Corea del Norte como potencia nuclear y llevar a cabo una negociación con promesas contra recursos. De esta manera, como usted pudo observar, fue cómo se desarrolló y se llevó a cabo este seminario permanente de estudios sobre Corea, el cual es impulsado por la Comisión de Relaciones Exteriores Asia-Pacífico, en coordinación con el Centro de Estudios de Asia y África de El Colegio de México. Muchísimas gracias a todos y hasta la próxima.